Hola a todos jóvenes. Arquitecto José Petrosian, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más, una entrega de unos superfans destacados de tu canal Eso. y que querían muchísimo que pudiéramos grabar la casa, entonces se nos acomodó todo el tiempo, agendas y demás, y estamos acá en la casa de unos clientes súper especiales que ya es toda una realidad y que el día de mañana ya están viviendo acá. Y estamos en la entrega, ¿verdad? Entrega, Ahora ya vamos se ve que acabando. están ahí haciendo algunas limpiezas. Vamos acabando. La verdad es que son esas entregas en donde fijamos fecha y venga, pues tenemos que revolucionarnos internamente y hacer que esto suceda. Entonces, no es algo nuevo para nosotros, pero sin duda se sigue alimentando esta emoción y esta adrenalina de llegar a días felices y días de entrega, ¿no? Así los llamamos. Bueno, pues bienvenidos jóvenes. Arquitecto, platícanos por favor dimensiones del terreno. Se ve que es una casa pues compacta, pero no tanto, ¿verdad? Es una Está en un casa, tamaño medio. sí, les voy a platicar un poquito el antecedente. Es una familia que trabajan desde casa y que los espacios era importante, traían un par de solicitudes específicas, terreno de 8 por 20 metros cuadrados, 160 metros de terreno, casi 200 de terreno de 8 por 20, 160 metros cuadrados, una orientación que nos da hacia el poniente. Y bueno, pues una casa que realmente se hizo específica a estos clientes, no querían roof garden, no lo van a ocupar, entonces simplemente decidieron aprovechar su recurso en planta baja y planta alta y ahí se nos fue. Es interesante, ¿eh? Porque jóvenes, yo sé que están muy en tendencia los roof garden, las azoteas con Vean patio, el calorón. pero vean ese solazo, jóvenes. Vean O el sea, calorón. lo usarán 1 o 2 veces al año, eso es lo que les digo yo. Sí, Está bonito tenerlo, eso sí. sí. Fíjate que sí nos piden muchísimo nuestro punto de vista objetivo como empresa. ¿Qué opinamos de los roof gardens? Los roof gardens son tendencia, sin embargo, hay que ser muy conscientes de que es un lugar en donde se capta muchísimo el polvo, de que en el día pues hace muchísimo calor. Entonces prácticamente un roof garden creo que se usa más hacia el atardecer o noche, y si lo van a utilizar, padrísimo, pero si no, no lo hagan. Ese es mi consejo, mi sabio consejo. Entonces, pues Además sí. que se les puede meter mucho el agua, porque el tema del roof garden, tú ya lo sabes, Sí, es que trae piso, ¿verdad? claro. No es nomás la losa impermeabilizada y Sí. se acabó. Trae piso, entonces el piso es una entrada del agua total. Muchos clientes, yo creo que el 99% de clientes nos van a decir cómo nos aseguramos de que no haya filtraciones. Impermeabilizantes híbridos, impermeabilizantes elásticos, impermeabilizantes acementados, todos en el roof garden, y además lo complementamos con un piso cerámico de alta absorción. La junta lleva un aditivo de nuestros compañeros de la marca Fester Bond, que hace que la junta sea mucho más resistente. Son juntas en donde se utiliza un junteador con arena, entonces son un poquito más grande, por ahí de 5 o 6 milímetros. Ese tipo de cosas son las especificaciones técnicas que hay que tener en consideración y que sin lugar a duda son indispensables para que la casa quede de la mejor forma y como se debe, ¿verdad? Recuerden que con nosotros en Aca Habitaré tienen todo un set de póliza de garantías, y nosotros estamos muy confiados de otorgar esta póliza de garantías porque sabemos los productos, los materiales y los procedimientos que utilizamos a lo largo de la construcción. Entonces, eso es muy valioso y el cliente lo agradece. Son pólizas que nos amparan completamente de todo lo que tienen en la construcción. ¿Un año dura la póliza o cuánto? Un año, pero hay ciertas cosas que van a durar más tiempo, ¿no? Estructuras son 20 años, temas de roof garden son 5 años, entonces sí somos muy conscientes de que tenemos que otorgar estas garantías y que además es importantísimo y con un valor adicional para el cliente el que la empresa se los dé. Excelente. ¿No? Así son las empresas de calidad. Sí, tenemos que, ¿no? Es un frente franco, utilizamos piedra natural, ya está embellecida por todo el equipo liderado por Don Árabe
y compañía, por allá anda Don Árabe. Una puerta, ya saben que nos gustan estas puertas residenciales, nuestras chapas digitales. Tiene una pequeña marquesina que vuela. Aquí en este fraccionamiento tenemos 3 metros de servidumbre, entonces se agradece un poco algo de sombra. Creo que una de las actualizaciones que pudiéramos tener en este residencial sería a lo mejor poder tener la opción de unas pérgolas, porque definitivamente cada año hay más sol, entonces se pudiera agradecer esa actualización en reglamento de construcción, ¿no? Qué loco, cada año Sí. hay más sol. ¿Hasta dónde llegará, jóvenes? ¿Qué pasará en 100 Que ya años, verdad? casi ya no, digo, acuérdense que árboles los estamos talando todos, ¿no? Entonces, híjole, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, Planten árboles. sí, no, es súper importante. El tema de la vegetación es un factor súper importante para el medio ambiente y para el calentamiento global, De acuerdísimo. Y ¿no? tenía restricción lateral. Tiene una restricción lateral. Ah, ¿Quieren ya. entrar por la restricción lateral? Ahora, para cambiarle un poco, vénganse. A ver. Algo que querían los clientes era este acceso rápido. La Entonces, sí, cocina, joder. llegamos y tenemos una cocina. Los clientes son amantes de los tonos oscuros, muy específico del negro. Entonces, Ok. chéquense esta cocina. Esta cocina tiene algunas particularidades. Ya no tenemos campana de extracción. ¿Cómo no? No, decidieron no integrar una campana de extracción los clientes y No cocino en pozole. no cocinan el pozole, tienes razón. Tenemos estas nuevas parrillas, son parrillas híbridas, ¿ah? Se están poniendo muy en tendencia, me están llamando muchísimo la atención, definitivamente. ¿Cómo funcionan ahora? Parrillas que son, aquí tenemos 4 quemadores que vienen con inducción y tenemos un quemador a gas. Entonces, 4 de inducción, 1 a gas. Ok. Bastante interesante, ¿no? Qué buena, ¿eh? Sí. Es una Y- opción porque te dicen que te cambia el sabor de la comida. Sí, y de este lado, una lavavajillas panelable también. Vean, Fíjense para qué que bien. quede todo Oye, qué oculto. bien queda a la altura, ¿eh? Porque luego siempre las lavavajillas son un tema y Sí. aquí creo que queda perfecto, ¿ah? Porque no Sí. tienes que cortar para nada la No, cola. el perfil Gola ni nada, ¿verdad? Ujú. Queda Sí. adentro, muy bien la altura y todo Y queda cierra. bien alineado. Sí, Excelente. ellos ya nos hicieron favor de traernos el refri, un refri también en tono oscuro. Entonces, pues, gracias. Teca, bastante Sí. bien. Fíjate, aquí Les gusta el usamos color negro. teca en La ambos. cubierta también es Sí. negra, pero Y de piedra tecnológica. Y acá en los hornos estamos haciendo algo. G-Profile, porque es el horno que viene con el tono negro. El microondas no lo hemos instalado porque G-Profile recibirá una actualización en su horno en el siguiente mes. Una vez que salga el horno, ya metemos el nuevo, Excelente. ¿no? Entonces va a venir también con ese match. Gran calidad, ¿eh? Sí. G-Profile, saludos, etiquetamos a los amigos de G-Profile. Sí, sin duda. Todo lo que es G-Profile, IOMAVE, obviamente Monogram, y sus subdivisiones como café. Café. Sí, fíjate que ahí en casa, en mi casa, su casa, amigos, estamos haciendo la actualización de algunos electrodomésticos y decidimos integrar la marca café. Qué bueno. Entonces vamos a ver cómo Tiene nos mucha va. identidad, ¿no? Sí. Ese diseño. Sí, totalmente. Aprovechamos todos los rinconcitos, Abraham. Somos muy de aprovechar todos estos espacios. Ya Bien. les pusimos a la cena. Generosa. Sí, Será 1 metro de fondo. Otro Sí. refrigerador. fíjate que algo que nos comentan más y más clientes que están interesados en construir, porque he de decirles que ahorita hay mucho interés, se retomó ese interés en la construcción. Entonces tenemos inversionistas y clientes particulares que nos están buscando muchísimo para construir. Nos dicen que uno de los factores que más les gusta, por el cual deciden irse con ACA Vitaré con nosotros, son obviamente el tener nuestras propias fábricas. Nosotros sí tenemos nuestras propias fábricas, no tenemos que inventar, nosotros sí las tenemos. Y también el tema de las alturas, los entrepisos, 280 libre. 280 Sí. libras. Está muy bueno. Y como no tienes roof garden, pues todavía más Todavía fácil, mejor, ¿no? Ajá. Sí, todavía mejor. Una casa completamente amplia, espacios completamente libres. Ventilación cruzada que la estoy sintiendo en este momento. Sí. ¿Cómo es? Sí, bastante bien. El tema de aluminios, muy bien ejecutado ahí en fábrica. No sé si tú te has percatado, pero este es el perfil correcto y adecuado para
poner fijos de aluminio. Ah, no sabía. A veces nada más ponemos un perfil de 2 pulgadas alrededor. Este es el perfil correcto, fíjate, qué curioso, ¿verdad? Un poquito más del ancho de la boquilla. Sí. Interesante, ¿eh? Interesante. Eso lo habías visto. Y aquí también tienes un perfil completo. Contestar primero. Bueno, Bueno, adelante. Una pausa, jóvenes. sí, ¿qué pasa? Volvemos. ¿Qué pasa? Adelante. De igual forma, en este tipo de ventanales, vean qué bonito, le da mucha más presencia a ese trabajo, ¿no? Tiene cuerpo. Sí, sí, sí. Muchas cosas pequeñas que se van actualizando en el tema de aluminios, entonces buenísimo. De este lado tenemos la oficina. Estos clientes trabajan desde casa y aquí será la oficina. Fresco a trabajar desde Sí, casa. sí. Levante Uf. la mano quién trabaja desde casa en este canal que está viendo este video. Oye, Quiero escuchar a los más afortunados del claro, mundo. no. Es que te cambia la vida, ¿eh? Trabajar desde tu Totalmente. casa es una vida muy diferente a la que tuvieron nuestros abuelos, que tenían Totalmente. que salir todos los días a las 4 de la mañana. Baño completo, les mandamos a hacer un espejo más grande para que tengan un espejo mucho más grande. Y tenemos acá regaderas, herrajes negros, tanto en canceles como en accesorios de baño. ¿Ok? ¿Qué dimensiones tiene la recámara de la planta baja? 430 por 3, Ok. bastante bien, ¿no? 430 por 3. Sí. Está bien para hacer una oficina, Sí, perfecto. para hacer una oficina está bastante bien. Sí. Y ya nos vamos al tema de planta alta. Vean qué bonito ingreso también, la puertota grandota. Se ve muy fina siempre esta Sí. madera sólida. Cuidando un poquito el detalle de las entrecalles. Sí, Entonces, el baño de la planta baja es ese que acabamos de ver. sí, es ese de ahí. Ok. Sí, ok, es ok, ese ok. de ahí. Es ese de ahí, una casa específica a las necesidades de los clientes. Y ya ingresamos aquí a planta alta. Y en planta alta hemos hecho un baño muy distinto, ¿no? A lo que normalmente nos han solicitado. ¿Qué hemos hecho distinto? Conozcamos el baño primero, vénganse. Ok. Hola a todos, jóvenes. Me puse el sombrero negro otra vez. Ok. Buenísimo. Tenemos nuevos espejos. ¿Te das cuenta? Son nuevos espejos. Tienen luz de noche y luz de día. ¿Ya viste? Sí, El claro. antiempañante y el encendido con su triple tonalidad. Gran Muy luz padres, de ¿no? LED. Una taza inteligente. Está grande este baño. ¿Cuánto Sí, mide? grandísimo, porque tiene 2 regaderas. Cada quien tiene su regadera acá. Cada quien tiene su lavabo. Claro. Una taza inteligente y la tina al final. Oye, pero qué loco, ¿no? Porque no, o sea, las hemos visto en la misma cabina. Sí. ¿Verdad? Con 2 duchas. Fíjate que Estas aquí, son 2 cabinas. Es casi como que ver quién se baña más rápido. sí, aquí cada quien su cabina y Carreritas. llegan a la tina, ¿no? Entonces, bueno, esta parte está interesante, está padre. Me agrada. ¿No? Qué padre, ¿no? Como cuando uno se construye su casa, pues ahí sí tienes libertad de diseñar tu dinámica, ¿verdad? Fíjate que acabamos de firmar una casa con unos clientes y era lo que nosotros traemos a la mesa. La personalidad plasmada en tu construcción. Nos gusta personalizar. Definitivamente es algo que nos gusta mucho, nos atrae mucho. Otra cosa es que más ya utilizamos piedra tecnológica. Ya ¿ah? veo. Entonces, pura piedra tecnológica. Impulsamos mucho por este tipo de materiales nuevos. Entonces, nos va gustando más y más, ¿no, Abraham? Qué bien. Sí. Y aquí, fíjense, aquí esto es un reto, jóvenes. Todos los que les gusten este tipo de tinas tienen que analizar muy bien las dimensiones del espacio. O sea, aquí creo que estaba justo, ¿no? O sea, en el momento de tener 2 cabinas, pues obliga al arquitecto a hacer magia, pero lo solucionan de esta manera. O sea, puedes acceder a la tina solamente de un punto, ¿verdad? Y luego tienes el monomando, que viene desde abajo. Entonces, siempre piensen muy bien cuando quieran una tina de tazón, qué tipo de monomando, qué tanto se pega a la pared y piensen muy bien en las dimensiones para poder recorrerlo. Eso es valiosísimo. Sí, totalmente, ¿no? La verdad es que cuando nos estaban haciendo, fíjate que en las primeras juntas que nosotros tuvimos para platicar un poquito del diseño, era algo que nos pedían, estaba en su lista de deseos y entonces inmediatamente nuestra contestación fue, sí podemos, claro que podemos. Entonces, el que nosotros hayamos contestado, sí podemos, no, bueno, pues les Cambia el encantó. mundo. Sí, ¿no? O sea, Un sí cambia el mundo. sí, ¿no? Oye, y Entonces, qué interesante la taza, además, perdóname que te interrumpa. O sea, es inteligente, cuéntame. es inteligente, hace de todo. Esta es nueva generación de taza. ¿Qué marca es? No, marca Castel.
¿A poco ya Castel tiene este Sí, tipo de tazas? sí, y la verdad es que están, pero impresionantes, A ver, etiquetemos a nuestros amigos de Castel. Qué loco. impresionantes. Y a ver, ¿esto qué significa? 30 grados y 34 grados. 30 grados, yo me imagino que es el asiento. La verdad es que la acabamos de instalar ayer, Ok. ¿no? Y 34 grados es el agua. Ah, debe ser Sí, el agua, chorro o el qué. chorro de agua. O sea, una temperatura del asiento como tal y otra temperatura del agua. Sí. No, pues esto es Y tecnología. es que, sí, digo, la verdad es que desconozco cómo operas, pero Y gira para el otro lado. Muy bien, Capitán, muy bien. el cierre solo Un lavado ahí no, inmenso, ¿ah? está loquísimo, porque aparte tiene un sensor de proximidad. Entonces, ahorita que acabe, según esto, miren, Hijo. Bienvenido, maestro. este, pero fíjate que son de estas cosas, la verdad que está buenísimo. Yo impulso muchísimo ahí porque implementemos todas estas cosas. No nos dificulta en nada. Y la verdad, si podemos nosotros darle esa opción de personalizar al Claro. cliente, qué mejor, ¿no? Hemos separado el closet, bueno, el vestidor en este caso, hicimos el vestidor acá. Ya también los clientes nos hicieron favor de entregarnos iluminarias específicas que querían que se montaran. Vean qué bonito detalle, ¿no? De estas luminarias. Entonces están muy lindas. Dimensiones de las habitaciones. Recámara principal siempre vamos a andar por ahí de los 5x4, Ok. 450 por 450. Son medidas que creemos óptimas para una recámara principal en terrenos de este tamaño, ¿no? Mientras más bondadoso el terreno, más grande, obviamente. Y sin duda, acá gran parte del espacio se fue hacia el área de baño. El baño era protagonista en esta casa, Claro. Sí, ¿no? ese baño trae ahí casi como 3x3 o más. Y el vestidor también como unos 3 por o 250 por 4. Ok. Y aquí la recámara, si se fijan, es muy rectangular hacia el frente. Fíjate, Alrededor de trae 5. 5 por 350. 5x3 el baño. Si es que Sí, está sí grande. está Dos grande. regaderas y tina. Sí, sí está grande. Y sanitario sabio. Dos sanitarios, ¿sabes? Dos recámaras, y las recámaras, pues recuerden, ya las tenemos bastante bien trabajadas, los espacios súper definidos, igual con nuestra nueva línea de espejos, los canceles que fabricamos ya en la fábrica, ahí en la empresa. Nos apoyaron los clientes a traernos este tipo de candiles, ya también los incorporamos. Entonces, en la manera de lo posible, hacemos todo esto para los clientes. Ayer que estábamos ya en recorrido final con los diferentes gerentes, con Edith, con Marcela, calamos todo absolutamente, ¿no? Ese es el recorrido previo de entrega, ¿no? Nos aseguramos que todo esté funcionando. Prender todas las luces. Todo. Claro. Todas las correderas, todo, ¿no? Es parte de ese último checklist previo a entrega, La ¿no? taza no va. No, la taza no la usamos. Excelente. Y son dos recámaras gemelas. Me decías que la casa tiene ¿cuántos metros cuadrados de construcción? La casa tiene 210 metros de Casi. construcción. Oye, pues está bien, los espacios Sí, muy están generosos. bondadosos, ¿no? Muy generosos. Sí. Los baños de unos 50 por casi 3. Las recámaras libres de 350 Sí. casi por 4, ¿no? Está muy bien. Muy cómodo, ¿no? O sea, eso está bien interesante cuando haces una distribución sencilla, ¿sabes? Si no pides demasiadas Y cosas. funcional, ¿no? Ajá, funcional principalmente y espacios cómodos. Sí, Porque a veces cuando pides que la doble altura, que esto, que el otro, de repente empiezas a desconfigurar un poquito esa te puede quedar bien, pero de repente la casa ya tiene 3 niveles, de repente Sí. ya mandas una recámara hasta arriba, o sea, Sí. se genera una distribución un poquito fuera de lo común. Sí, totalmente. Creo que fíjate que ahorita nosotros estamos en Edén Residencial. Aquí teníamos varias casas de inversionista. Ya se vendieron todas. Ya todas. Todas están vendidas, ¿no? Estamos haciendo nuevos proyectos para venta próximamente que se los estaremos anunciando. Pero algo que nos comentan los clientes es precisamente eso. Conocen varias casas, pero cuando regresan a las casas de nosotros, se dan cuenta que no tenemos nosotros que inventarle tres pies al gato, ni mucho menos. Simplemente nos enfocamos en hacer las casas bien, que estén cómodas, funcionales y que resuelvan el día a día, ¿no? Con un producto de calidad. Entonces,
Creo que ahí es importante, no tenemos que inventarnos cosas nuevas, y nuestra obligación es entregar la máxima calidad posible de un producto muy funcional y cómodo. Y ahí, jóvenes, les hablo ahora a los arquitectos. Los arquitectos siempre estamos tratando de encontrar el hilo negro. Siempre estamos tratando de Hay que encontrar el descubrir balance, ¿no? el Un poquito, balance. sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay distribuciones que funcionan muy bien. Y a veces uno quiere hacer una casa muy nueva y muy diferente. Y sacrificas, ¿verdad? Y consigues unos jardines y unos recorridos Claro. clarísimos, pero te vas a las recámaras y 280 por 290, la recámara principal 310 por 320. Este es un ejemplo claro, ¿ok? ¿Han visto esta configuración de recámaras secundarias varias veces en nuestras casas? Claro, pero son configuraciones que te dan el closet más grande posible, los espacios más grandes posibles, Claro. un propio baño, ¿no? Entonces, por supuesto que nos funciona y nos va a seguir funcionando. Y lo que funciona hay que repetirlo, ¿no? Claro. Esa gran frase de los norteamericanos, ¿verdad? De Estados Unidos que dicen, si funciona, no lo cambies. No lo cambies, ¿no? Entonces, estas son configuraciones que funcionan muy bien y que hasta los mismos inversionistas nos dicen, ¿saben qué? No tenemos que inventar algo nuevo, hay que hacer las casas para los clientes que la van a vivir. Entonces, Una pregunta, tú que has vendido muchas casas, ¿cuáles son las principales elementos o cosas que se fijan los clientes cuando van a comprar una casa? número uno, cocina, que sea amplia. Número dos, espacios bien definidos en sala-comedor. Tres, que es muy importante y que lo piden mucho, cada baño, cada recámara con su propio baño. Y sin duda, un walk-in closet muy grande en la principal y el baño principal tienen, o sea, creo que son esas diferentes áreas que definen el cierre de una casa, ¿no? Definitivamente. El que cada recámara tenga su baño aporta muchísimo, muchísimo, pero tienen que ser baños y espacios amplios, ¿no? Entonces hay que buscarle esos centímetros a ese diseño para que se logre, ¿no? Y la cocina tiene que ser una cocina espectacular. Y qué interesante que dijeras que el vestidor tiene que ser amplio de la recámara principal y no la recámara principal. O sea, se fijan todavía más. Creo que buscan, la recámara puede ser un poco ajustada, pero el vestidor principal es factor, Se definitivamente. tiene que todas sus ropas, si no, no se pueden Sí, mudar. el vestidor principal es factor. Sí. Interesantísimo. Sí. Acabamos una casa hace poquito, ya no nos dio tiempo, ya no pudimos cuadrar agendas. Oh. Acabamos una casa en donde fue tanta la personalización que se hizo y quedó fabulosa. Si quieren verla, chequen los canales de Acavitaré. La verdad es que se van a dar una idea de todo lo que podemos personalizar, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo está Cavitaré? Acavitaré en todas las redes sociales. Ahí síganos para todo lo que estamos haciendo. Seguimos firmando clientes para construcción. Son construcciones residenciales de alto nivel. Estamos en el Manantial, tenemos un par ya en Palomar también. Próximamente tendremos también ahí noticias de un nuevo proyecto que estamos ya desarrollando y todo lo que traemos en comercialización es algo muy importante porque es un servicio que le damos a nuestros inversionistas. Somos socios AMPI y eso la verdad es que da una ventaja competitiva. El pertenecer a esta asociación nos ha abierto muchísimas puertas para la comercialización. Excelente. Pues vamos a seguir las redes sociales de Acavitaré. Muchísimas gracias por Gracias compartirla. a todos ustedes. Agradecemos todos los comentarios que nos hacen. Nos encanta que nos visiten, que hagamos estos recorridos, que hagamos estos videos y que sigan muy pendientes de todo lo que generamos como empresa. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Nos dio gusto verlos. Hasta pronto, jóvenes. Siguiente. Acavitaré en la casa. ¡Que te parece adelante!